de esta iglesia y de tantos amigos que nos están acompañando. Te pido, Dios, que sea el Espíritu Santo obrando, edificando y cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Todo, Señor, se lo debemos a ti. Tu obra, Señor, en la cruz del Calvario es lo más grande que puede haber para redimirnos, Señor, de todos nuestros pecados. Pero hoy más que nunca necesitamos, Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. En su nombre, amén, amén. Tengan la amabilidad, hermanos, de sentarse. Anoche estaba escuchando un hermoso sermón y gracias a Dios por esa gran bendición en la manera como Dios cada día trata de una u otra manera con nosotros para que no desmayemos. Les estaba hablando de las 10 características que correlaciona o la relación que hay entre un cristiano y el águila como ese ejemplo para nuestras vidas. Y hablaba de una primera característica, hermano, ¿me recuerdan? Que el águila es el rey de todas las aves. Como segunda característica, que vuela en las alturas, y como tercera característica es el ave, una de las aves más veloces. El halcón es el animal más veloz, el ave más veloz, que tiene una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, pero le sigue el águila en su velocidad. Y como cuarto, hermanos, el águila es muy estricta en sus alimentos. Ustedes allí ven esa águila comiéndose una culebra y ¡ay, qué cosa tan terrible! Pero hay personas que comen culebra, hermanos, y les parece muy rica ya. Les parece muy rica la culebra. Cuando nos íbamos a graduar en la normal, había un profesor de apodo, le decían Panelita ya, y él era un che profesional, a pesar de ser docente era un che profesional, y se llevó a todos los compañeros, los docentes, se los llevó para una playa que se llama El Alvejal, y les dijo que les iba a dar a comer muy rico, y cogió y les sirvió a todos. Y algunos decían, por favor repita que esto está muy rico. Y les preguntaron, ¿y qué comida tan especial es esta? Y él les dijo, les acabo de dar culebra, les dije pa, que es una culebra en la costa. Entonces no vayan a decir, uy, pero esa águila comiendo culebra nosotros no comemos. Bueno, no la comemos porque hay alimentos, pero en otros lugares la comen. Y los que la han comido dicen que es muy exquisito este alimento. Entonces, ver un águila que es estricta en su manera de comer, hermanos, en su manera de comer, que come ciertos animales y animales frescos, no animales ya muertos, animales que se están descomponiendo, sino animales completamente frescos. Diríamos que pensar en un animal de esta clase a otros que son completamente diferentes, que comen insectos, y usted, es decir, comerse una gallina de corral, hermanos, en el campo,
Y si usted en su casa hay cucaracha, inmediatamente ella va y no tiene un problema y se come las cucarachas, ya no hay problema, se come las cucarachas. Y luego usted la mata y se come la gallina que se alimentó con cucaracha y muy rica. No, eso es verdad, hermanos. Las que están en galpón no comen cucaracha porque las cuidan con alimento, pero haga el ensayo y verá. Haga el ensayo y verá. Busque una gallina que sea criada en el campo y tráigala donde hay cucaracha y tire una cucaracha y verá que se la come ya. Porque a ella le gusta eso. Pero un animal, un ave, un pollo, una gallina de galpón, pues yo creo que una cucaracha no se la come porque está enseñada a comer alimento. Pero miremos la diferencia de los animales, cómo se alimenta. Un águila, decir que va a venir a comer cucarachas o ciertos insectos, no, son animales que son carnívoros, les gusta comer carne. Ahora bien, si nosotros miramos una hamburguesa de esta clase, hermanos, de esa categoría, parece ser un alimento muy rico, pero es uno de los alimentos que están matando a tantas personas, y las personas que saben dicen que esto lleva a una persona en el futuro padecer de cáncer de colon. Y son alimentos, yo sé que hay hermanos que preparan esto, pero es por su negocio y todo. Pero hay gente que hace fila para comer de estos alimentos. Usted se puede ir una noche por allá cerca a la policía, preparan esta clase de alimento y la gente haciendo fila para comer de esta clase de alimento, para comprarse una hamburguesa y muchos alimentos chatarra. Pero si usted puede adelantar un poco la cinta, unos años después, ya está haciendo fila donde el médico para que le cure esa enfermedad a causa de estos alimentos. Y hay personas que comienzan a padecer y decir que estos alimentos no son ricos, hermanos, son riquísimos, hermanos. Vea, ¿quién no se come unas papas francesas de esta clase, hermanos? Son muy ricas las papas francesas, pero pregunte, esta clase de alimento está dando cáncer en muchas personas. Si a usted no le ha dado cáncer, todavía dele gracias a Dios por esto. Pero a muchas personas le está dando una cantidad de enfermedades terribles. Un perro, hermanos, que es rico terriblemente, imagínense, riquísimo, pero también está enfermando a muchas personas y está dando cáncer. Imagínense, hermanos, que los americanos, los norteamericanos que comen mucha chatarra, ellos son soplados, gordos y todo, debido a que ellos se alimentan de esta clase de alimentos. Pero esto está llevando a muchas personas a la muerte. ¿Y para qué hablar de las bebidas azucaradas? ¿A cuántos no nos gusta la gaseosa? Y el dulce está haciendo daño. Y resulta que allí en esa diapositiva aparece un rostro allí, que es un cadáver, que es el signo de muerte. Y esto está llevando en las bebidas azucaradas a muchas personas a sufrir de azúcar, de diabetes y tantas enfermedades que hoy tienen que estar pegados en una máquina. Han perdido sus riñones debido a tanta azúcar que está recibiendo su cuerpo. Y la esposa de un pastor que le gustaba mucho tomar gaseosa, le decían a ella: por favor, no tomes tanta gaseosa. Y ella decía: no, de cualquier cosa nos vamos a morir. Qué bueno que uno pueda tomarse algo y que uno se muera ahí mismo. Uy, gracias a Dios por eso. Que sea como un veneno, esto hace daño y de eso nos vamos a morir. Yo me lo tomé y me morí ahí mismo. Uy, gracias a Dios por eso.
y ella decía, no, de cualquier cosa nos morimos ya, y todavía no se ha muerto. Pero cada 2 días tiene que ser llevada al hospital de Buga. El esposo le toca llevarla, el esposo es un pastor, le toca llevarla, la colocan en una máquina, le sacan toda la sangre, se la oxigenan y vuelven y le meten la sangre. ¿Conocen ustedes esa enfermedad? ¿Cómo? La diálisis, la famosa diálisis. Allá está padeciendo, hermanos. Todos los días. No es que la gaseosa y ya no la toma. El problema es que ya no la toma. Se la prohibieron, ya no la toma. Que son alimentos muy ricos, y es verdad. Pero ya no lo pueden consumir, aunque decían, yo me tengo que morir de esto. Pero mire en la manera como están sufriendo muchos, porque no nos estamos cuidando. Resulta que hablando de todo esto, hermanos, hablando de todo esto, hablando de esos alimentos exquisitos, esos alimentos buenos, esos alimentos que son bien seleccionados y que debemos aprender nosotros de las cosas buenas que hay, en muchos casos nosotros no nos cuidamos. Ve, hermanos, el secretario de la iglesia, él en todas las enseñanzas que nos daba, él no pedía un vaso de agua, no pedía un tinto, sino una Coca-Cola. Allí la colocaba, una Coca-Cola. El hermano Gildardo Gómez, una Coca-Cola. Era el número 1 consumiendo Coca-Cola. Allí en el púlpito, Coca-Cola, para todos los comerciales, Coca-Cola, allí. Y entre mí yo decía, el hermano, la Coca-Cola lo va a matar, porque eso tiene mucho azúcar. Los jóvenes les gustan mucho las gaseosas, no todos. Y resulta que con el tiempo de tanto consumir, hermanos, de tanto consumir, se los llevaron para las clínicas y últimamente permanecían más en la clínica que en la casa y en la iglesia, tratando de sacarle ese poco de azúcar que tenía el cuerpo. Estaba contaminado. Y ahora, hermanos, anda con una especie como de un tumor aquí en el estómago ya. Así vea. Él tiene que subirse el pantalón y esa es una bola aquí. ¿Qué se la hizo? El problema de tanta azúcar ya, de tanta chatarra que nosotros consumimos, pero que son alimentos muy ricos, hermanos, son riquísimos, riquísimos, pero nos matan y nos hacen daño. Resulta que hablando del águila, que es un animal muy estricta en sus alimentos y que el águila no come chatarra, el águila no toma gaseosa, se alimenta de alimentos completamente frescos y por eso vive tantos años, hermanos, vive muchos años. Sería muy bueno nosotros como reflexionar un poco y comenzar a mirar lo que nos dice el texto bíblico. Lo que nos dice el texto bíblico. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Resulta que en la versión Reina Valera aparece la ironía, aparece una ironía en la manera como Pablo se está expresando, que está
muy maravillado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese maravillado, hermanos, taumazo, se está refiriendo que Pablo lo que estaba diciendo es: estoy horrorizado, estoy asombrado, estoy sorprendido, admirado, pasmado y atónito de que una vez que ustedes conocieron a Cristo, porque era un problema que había en la iglesia de Gálatas, una vez que ustedes conocieron a Cristo y fueron bautizados en su nombre y fueron llenos con el Espíritu Santo, de un momento a otro ustedes cambiaron el verdadero evangelio que tiene fundamento en apóstoles y profetas. Y han seguido un evangelio diferente. ¿Y por qué han seguido un evangelio diferente? Porque otro les puso un plato de comida que parecía ser más rico, pero era comida chatarra. Y la comida chatarra los mató. Hermanos, ¿por qué la iglesia está mandando misioneros a muchos países del mundo? Y cuando llegan estos misioneros a otros países del mundo, encontramos que muchas personas están llegando de otras denominaciones, llegan los que nunca han conocido al Señor e incluso hasta pastores de otras denominaciones, y para que haya ese cambio es muy difícil. ¿Por qué? Porque su alimentación ha sido diferente. La comida, el alimento que no hace daño, no sabe tan bueno, no sabe bueno, no sabe bueno. Pero el alimento, los que hacen daño se caracterizan porque son más ricos. Y Pablo se sorprendió que de la noche a la mañana, Pablo se horrorizó, se pasmó de que un momento a otro los Gálatas hayan cambiado el evangelio a un evangelio completamente diferente. ¿Y cuál es ese evangelio diferente, hermanos, que Pablo está hablando en Gálatas 1:6? Heteros, que es un evangelio distinto, es un evangelio diverso, es un evangelio desigual, es un evangelio desemejante. Y mire lo que dice en el griego heteros: pintoresco, pintoresco, que parece ser hermoso, pero delante de Dios no tiene nada. Cizaña por toda parte y por dentro no hay trigo. Ese es el evangelio pintoresco, y hoy en día muchas personas están corriendo detrás de ese evangelio pintoresco, que es el evangelio heteros, diferente, ese evangelio que no tiene fundamento. Hermanos, hoy en día hay mega iglesias de 10, 15, 20 mil creyentes, y las multitudes se están yendo a esas iglesias porque parecen ser como una hamburguesa muy hermosa, pero se están muriendo, se están perdiendo, porque no tienen fundamento, porque no tienen peso delante de Dios. Y nosotros como creyentes de esta iglesia de Villagrona debe poner mucho cuidado, que mañana o pasado mañana alguien puede ofrecerte otro evangelio, o incluso hasta los mismos creyentes o pastores de nuestra iglesia pueden ofrecerte otro evangelio completamente diferente y decir: no, es que el pastor fulano de tal, aquel pastor de allá o de acá está completamente anticuado. Venga, que usted en la condición en que está usted puede servir.
Y eso está pasando. Se llevan a los creyentes y le colocan una guitarra, una organeta, una batería y hágale aquí, que aquí sí se puede. Ese es el evangelio heteros. Y muchos se están yendo, porque eso lo estamos viendo en la ciudad. Pastores con dificultad, que la iglesia se están quedando casi solas, las bancas, y resulta es que los demás los invitan, vénganse acá que acá sí pueden servir. Y lo bueno es que se están yendo. Yo con los músicos, siempre ellos saben que yo los canso demasiado. Y sé que algunos se disgustan, hasta los padres, los papás se pueden sentir mal, pero yo tengo que salvar mi responsabilidad delante de Dios. Cuando yo les digo, por favor, no se hagan ese corte de cabello. No, si usted se lo hace, se cae en la banca, no tiene ningún problema. Ya el problema, usted escucha el mensaje, allá sabrá usted con Dios. Pero los que están aquí en el altar, sí, los llamo y les digo ya. Estaba hablando con un hermano ahora sobre el corte del cabello. Yo les decía, ¿de dónde viene eso? De un famoso. Puede ser un deportista famoso, hermanos, un deportista famoso. Si él cogió y se rasuró aquí y dejó aquí su sombrerito, muchos lo siguen y comienzan a hacerlo entre los mismos deportistas, los mismos futbolistas. Y usted mira, se va a la ciudad, a las calles, y ya los muchachos lo hacen porque comenzó con ese famoso. Y a veces uno se pregunta, ¿y ese famoso por qué lo hizo? ¿Por qué Shakira llegó a la fama? Porque ella hizo un pacto con el diablo. Ella hizo un pacto con el diablo. Uno no sabe, un personaje de esto puede hacer un pacto con un demonio, no sabemos. Y lo hace de esa manera y sus seguidores lo hacen. Es decir, esa persona se convirtió en un ídolo. Y usted, siendo creyente y hace lo que está haciendo su ídolo, usted está idolatrando. Usted puede estar idolatrando. Y ahora, futbolistas famosos, algunos dejaron crecer la barba y los demás futbolistas también se dejaron crecer la barba. Y mucha gente se está dejando crecer la barba y muchos jóvenes se dejan crecer la barba. Y cuando ese futbolista famoso se quita la barba, los demás se quitan la barba y los muchachos comienzan a quitarse la barba. Eso es idolatría. Eso se llama idolatría. Y se pueden estar levantando ídolos, hermanos, en medio nuestro. Alabado es el nombre del Señor. Ese es el evangelio donde se permite toda clase de cosas. No que usted puede servirle al Señor de esta manera, usted puede servirle al Señor de aquella otra manera. Y más bien buscan por la parte más fácil porque quieren servirle al Señor. Y el propósito de llegar a esta iglesia no es primeramente servirle a Dios, sino primeramente para ser salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. El texto que sigue en Gálatas capítulo 1 versículo 7, hay una palabrita que dice allí, no que haya otros, sino que algunos que os perturban, hermanos. Es que a veces de pronto decir, no, es que allá son muy estrictos, véngase para acá, que para acá es mucho mejor. Y la persona se perturba y por esa perturbación más bien se va. ¿Qué quiere decir ese perturbar, hermanos? Tarazo, y ese perturbar, tarazo quiere decir agitar, turbar, provocar gran aflicción, armar una confusión. La persona se confunde. La persona entra en una confusión cuando otro viene y le inyecta lo que no es.
Hermanos, es que ese pastor molesta demasiado. Vea, con las hermanas que no, que por favor, las que suben al altar, por favor, las que vienen acá en la silla, hermanos, si usted viste cortico, si usted no le está sirviendo al Señor, pues en la banca se queda. Les decía al principio, aquí humanamente es imposible cambiar a alguien. Si el Espíritu Santo no trata con usted, usted no cambia, hermanos. Si el Espíritu Santo no trata conmigo, yo no cambio. Pero que alguien humanamente trate de cambiarme, hermano, eso es imposible. Eso es más fácil, es poner a correr un río desde el valle hacia la parte alta de la montaña, que una persona cambie si el Espíritu Santo no trata con él. Pero el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y tenía que llevar una vestimenta especial para poder entrar. Por eso soy muy exigente con los que están aquí en el altar. Si usted allá quiere andar como quiere, si el Espíritu Santo no ha tratado con usted, se queda allá, pero acá no. Pero llega otro y dice, no, véngase para acá, que aquí sí te pongo a servir. Y la persona entra en confusión. Sí, ¿verdad? Usted me pone, sí, véngase para acá. Y se va corriendo. Y se fue. Y está feliz y contento y sirviendo. Pero la felicidad nuestra no debe ser aquí sirviéndole al Señor. La felicidad nuestra debe ser aquel día cuando el Señor venga y nos podemos ir con Él. Sería la mayor de todas las felicidades. Alabado es el nombre del Señor. Dice en segunda de Corintios 11:4, hermanos. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero Pablo dice en el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y habla de esa tosquedad en la manera como él exigía a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias, en su manera fuerte de poder enseñarle a los hermanos, porque a él le interesaba más que ese creyente, ese pecador arrepentido, alcanzara su salvación. Allí en Hechos capítulo 15 versículo 24 dice, Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Eso pasaba en la iglesia primitiva, hermanos. Los hermanos que iban saliendo porque realmente no fueron capaces de dejar la ley, llegaban y decían, hermanitos, vengan acá. No, aquí en este lugar sí se puede guardar la ley. No, eso lo que Pablo está diciendo, eso no es verdad. Puede llegar a ocurrir que hermanos que salgan de aquí para otros lugares,
vengan y digan, hermano, no, si usted ya no puede servirle al Señor, véngase para acá, que acá sí se puede hacer. Acá sí se puede hacer. Tranquilito, hermanos, por eso. Pero mire el evangelio que se ha pervertido según Gálatas capítulo 1 versículo 7, que dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Metastrefo. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar, transformar, corromper. Ese pervertir quiere decir corromper, viciar, malear, echar a perder, depravar, envilecer. A eso se está refiriendo lo que es pervertir. Y muchos han pervertido el evangelio. Y hoy en día no parece ser el evangelio ante los ojos de tantas personas, pero no es evangelio. Y el evangelio es una buena noticia. Pero una buena noticia es que nos lleva a la salvación. Una buena noticia es que Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales dice Pablo: yo soy el primero. Pero para poder ser salvo hay unas normas donde la palabra nos moldea y nos toca entrar por allí, por el fuego, y poder llegar a ser salvos. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, el evangelio en sí, para muchos es muy fácil. Pero cuando se lleva de cualquier manera. Pero el evangelio que no está viciado, hay que cargar la cruz. Y cargar la cruz tiene un costo. Cargar la cruz hay que sufrir. Cargar la cruz hay que imitar a Cristo. Cargar la cruz nos toca despojarnos de todo. Dejar la cruz es dejar de comer aquello que es saludable, aquello que es muy rico pero nos mata. Hay que comer lo saludable. Hermana, hágame un favor, tráigamela. Allí tengo una pilita en una carterita. Eso sí, gracias, hermana. En muchas ocasiones hemos leído esta palabra en la Biblia, hermanos, y puede hacer que podamos entender esto, hermanos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Es una palabra griega, anatema. Anatema es una palabra griega. Y anatema quiere decir maldito, pero lo más terrible que posiblemente no hemos entendido es caer bajo maldición. Es decir, la persona que comienza a predicar un evangelio completamente diferente entra a ser maldito, entra bajo una maldición. Y para él poderse corregir tiene que salirse de esa maldición. Y hoy estamos encontrando ese problema que muchos están tratando de mostrar un evangelio. Más adelante vamos a mirar otra característica del águila, que tiene una visión que uno se queda asombrado. Pero nosotros tenemos que aprender
qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me están ofreciendo. ¿Qué producto me están ofreciendo y ese producto es bueno? ¿O será un paquete chileno y no vaya a resultar que hayan evangelios que se han convertido en paquete chileno? Yo personalmente estoy muy, muy preocupado. Muy preocupado. Ve, hermanos, un pastor fue a cierto lugar por allá y se vino completamente asombrado. Y decía, hermano, vea, yo estoy asombrado. Yo fui allí y habían unas hermanitas en minifalda. Bueno, minifalda en una persona de afuera es aquí, pero las hermanitas minifalda acá, mostrando sus piernas. Y decía, hermanos, estoy asombrado. Y las hermanas sirviendo y la presidenta de los jóvenes así, vistiendo de esa manera y pintada. Y el pastor, para él no es nada servirle a Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra bajo maldición, parece ser que se enceguece y no ve las cosas como lo muestra la palabra del Señor. Queremos entrar en un evangelio completamente moderno. Y la palabra de Dios es el mismo evangelio. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por todos los siglos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, iglesia de Dios, debemos estar alerta. ¿Qué nos están ofreciendo? Si es mejor servirle a Dios en esa condición, o será mejor aquel día cuando venga el Señor, y aunque esté en la banca y aunque yo realmente me ciña a lo que es la palabra de Dios, poder estar con el Señor aquel día en su presencia. Por eso tenemos que mirar cómo estamos. Si usted no está bien o usted está mal, o etcétera, etcétera. Mirar cómo está tu vida, cómo está nuestra vida delante de Dios. Pero hermanos, si un ángel de Dios, si un ángel se aparece aquí predicando un evangelio diferente, ese ángel entra bajo maldición. Y si sencillamente los hombres nos dicen a nosotros, no, el evangelio debe ser así, más moderno. El evangelio debe ser como una hamburguesa, muy rico, muy rico, muy rica la hamburguesa, pero termina muriéndose, la hamburguesa te mata. Ese es el evangelio que se está presentando hoy. Hay lugares, iglesias en nuestra congregación, congregaciones en nuestra iglesia, pastores, que eso de estar orando, eso ya para qué, hermanos, eso de hablar en lenguas, para qué, eso de recibir el Espíritu Santo, eso fue en el pasado, eso es ser anticuado. Tantas cosas que están cambiando. Y nuestros líderes, ¿qué? No piensan lo mismo. La palabra del Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para que el amor nunca vaya a desfallecer. Hermanos, para nosotros primeramente en todo debe ser Cristo. Y si Cristo es lo primero en nosotros, siempre la mirada debe ser en Él. Véngase lo que se venga, lo que nos propongan, la mirada siempre debe ser en Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, en esta versión, hermanos, dice el texto: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ese tergiversar, hermanos, es dar una interpretación forzada o errónea al texto bíblico. Y hay muchas personas que tratan de cambiar el texto.
como forzando lo que es una eisegesis y diciendo, no, es que la Biblia lo está enseñando es de esta manera. Pero sigue diciendo este texto, hermanos, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y se repiten las dos frases, que caiga bajo maldición. En esta versión, hermanos, Gálatas 1, 9 al 10. No os conforméis a este siglo, hermanos, porque realmente este siglo nos absorbe a nosotros. La moda, tantas cosas que se están viendo, que se meten a la iglesia y nosotros queremos recibir todas esas cosas y entrar en el mundo moderno. No os conforméis, Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. Este problema también lo vivió la iglesia primitiva, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo, hermanos, debemos edificarnos sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. El día que nosotros no estemos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, perdimos el norte. Perdimos el norte, ya no sabemos, ya el creyente no sabe para dónde va. Y dice en 1 Corintios 3:10 y 3:11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire esta parte, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí donde tenemos que pensar nosotros, es que me están haciendo una propuesta, pero ¿cómo voy a sobreedificar? ¿Cómo voy a sobreedificar? 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por más que la persona trate de edificar, no puede hacerlo si no está sobre ese fundamento perfecto que está puesto, que es Cristo. Por eso, para terminar, hermanos, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es una realidad. Muchos estarán haciéndole culto a Dios, pero Dios no está allí. Pero la gente se siente feliz, contenta, y aquí, hermanitos, aquí está el Señor, la presencia del Señor está aquí, pero Él no está. ¿Por qué? Porque las personas están edificando sobre un fundamento que no ha sido edificado por Cristo. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero solo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de mi Padre no es fácil, cuesta, es duro. Comerme unos alimentos para mi salud, eso es muy duro. Eso es muy duro. Hay unos alimentos que parece ser para una persona que está enferma, pero eso es duro. Pero comerme un perro con un tremendo salchichón, unas hamburguesas, eso es muy rico. Eso es muy rico, pero me está matando, pero eso es muy rico. Hay un evangelio que es muy bueno. No. Aquí se apagan las luces y eso parece que ser que fuera, porque allá en el distrito hay ese lugar donde se apagan las luces. En el Cali también me di cuenta, donde se apagan las luces, hermanos, y eso hasta brincan por allí, por allá con esas luces por allí. Un evangelio diferente. Señor, Señor. No, el Señor no aparece por ninguna parte. Hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso yo le digo a los hermanos
que he luchado con ellos, el corte del cabello. Hermanos, cortarse en el cabello no es un pecado. Así la manera como lo están haciendo no es un pecado. Pero piensen. ¿Qué ídolo puede estar por ahí enredado? Y usted lo está haciendo inocentemente. Si usted lo hace inocentemente, Dios te lo va a tener en cuenta que eres inocente. Pero si es un ídolo, eso viene de un ídolo, ojo con eso. Ojo con eso. A veces se hacen unos letreros por ahí, un ídolo, y el mundo, los seguidores de ese ídolo también comienzan a hacer lo mismo. Hay cosas, hermanos, que nosotros nos metemos y cuando decimos, ¿por qué estamos metidos aquí? Es mejor hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mire lo terrible, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos culto y nos fuimos a las calles, echamos fuera demonios, Señor, tomamos café con leche y pan en esos cultos, Señor, hicimos muchos milagros. Y el Señor nos dice, no os conozco, no os conozco. Entonces les declararé, nunca os conocí. Hermanos, es que eso es lo terrible, que el Señor me diga un día, yo a usted no lo conozco. Eso sería lo terrible, que usted diga, no, es que yo me voy para un evangelio más fácil porque este evangelio es muy duro. Me voy para donde haya un evangelio donde no haya tanta dificultad y que se viva como sea y que pueda servirle a Dios como sea, en adulterio, fornicación, en lo que sea que yo pueda servirle al Señor. Pero aquel día, ¿qué? Cuando se escuche la final trompeta y aparezca el Hijo del Hombre en las nubes, hermanos, ¿qué pasaría? Que yo le diga, sí, señores, que yo era uno de los suyos, y que Él me diga, no, yo no te conozco. Hermano, terrible. Hermanos, yo viví una experiencia con mi madre. Mi madre me negó que yo era su hijo porque me entregué al evangelio. Ella me negó y me dijo, es que yo no soy tu madre y tú no eres mi hijo. Y yo sabía que ella era mi madre, que ella lo estaba haciendo porque me había entregado al Señor. ¿Y cuántos padres, cuántas madres niegan a sus hijos? Hermanos, que Dios me diga, que Jesús me diga, yo no te conozco. Señor, pero es que yo venía a los cultos, Señor. No, es que yo no te conozco. Eso sería terrible, ahí donde uno se dice, ¿para qué tanto servicio? ¿Para qué iba a la iglesia? Yo quería que me pusieran a servir como fuera. ¿Para qué me sirvió eso? ¿Para qué me sirvió comer tanta hamburguesa y esta hamburguesa me está matando? ¿Para qué me sirvió esto? Nunca os conocí. Y mire, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Y las vírgenes insensatas, también pasó lo mismo con ellas. Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le respondió y les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto es como para reflexionar. ¿A qué hemos venido? ¿A ser santos? ¿O queremos hacer otras cosas sin ser santos? ¿O es que este evangelio es muy duro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay ese cambio? ¿Qué está pasando? Eso pasó con los 70, se fueron yendo, fueron abandonando al Señor y se fueron. Y Jesús le dice a los 12, ustedes también se quieren ir como ellos. Y Pedro se paró en medio y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aunque el evangelio sea difícil, sea duro, hermanos, nos toca luchar día tras día, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Solo no podemos, pero el Señor nos va a ayudar. Como escuchamos anoche, el Señor puede tomarnos de nuestra mano y darnos la victoria. No estamos solos.
Pero aunque sea duro este evangelio, hermanos, esta palabra sea dura, por dura que sea, hay seguridad si le somos fieles a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a este pueblo, que Dios nos bendiga grandemente. Dios los bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor. Tengan la bondad de colocarse en pie y vamos a darle gracias al Señor una vez más por su palabra. Sabemos que si el Señor nos habla de esta manera es porque está interesado en que cada uno de nosotros alcancemos la salvación. Créame que es necesario la santificación en nuestras vidas, que el Señor nos ayude, porque como decía la palabra, nosotros no podemos solos. Pero vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él tome nuestras vidas, que nos tome de nuestras manos, que nos ayude, que sin Él nada somos y que Él ayude a nuestras vidas a santificarnos cada día más, que no nos vamos a perder, que este caminar no sea en vano, que vamos a luchar, pero de la mano de Él. En esta mañana coloquemos nuestras vidas en las manos del Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por ese alimento que nos has dado en esta mañana, porque es un alimento genuino, un alimento que llega a nuestras vidas, a nuestros huesos y nos fortalece, oh Dios. Te colocamos en esta mañana mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar. Si tú no nos ayudas, nosotros no podremos llegar. Pero en esta mañana estamos dispuestos y delante de ti colocamos nuestras vidas. Cógenos, oh Dios, de tu mano, Señor Jesús, y ayúdanos a caminar, porque nuestra meta es llegar a verte, Señor, porque nuestra meta no está aquí, porque nuestra meta está en la eternidad, poder llegar a las bodas del Cordero y poder verte cara a cara, Señor Jesús. Nuestra vida es otra, Señor, nuestra vida te pertenece a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar, ayúdanos una vez más, Señor. Estamos en tus manos, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Démosle una alabanza al Señor, a su nombre. En verdad que no tenemos un Dios más grande que este, ¿verdad? Solo nuestro Dios es maravilloso y vamos a darle gracias a Él y le pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares y que podamos seguirle siendo fiel. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú seas cuidando cada uno de mis hermanos de regreso a sus hogares, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar y permítenos que cada día podamos ser fieles, oh Dios. Aleluya, aleluya a su nombre. Gracias, Señor Jesús. En la tarde tenemos el culto a las 5:30, culto misionero, amén. Invitamos a todos los hermanos y podemos traer un amigo, hagamos lo que es necesario que conozcan el Evangelio, amén. Démosle una alabanza al Señor. Que el Señor Jesús nos bendiga.